Libro de Génesis, capítulo 28. Génesis 28, versículo número 10. Gloria a Dios. Génesis 28, versículo número 10, dice de la manera siguiente: Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, o de almohada, digámoslo así, hoy, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, vamos a estudiar sobre el diezmo o la bendición de dar. Oiga, el diezmo o la bendición de dar. En este capítulo, Jacob, hermano, está huyendo de Esaú y pasa la noche en Betel. Hermano, Jacob, hasta este momento Jacob no ha sido una buena persona. Voy a decir esto, hermano. Hasta este momento Jacob
no ha sido una buena persona. Jacob, hermano, se ha caracterizado por ser un usurpador, por ser un mentiroso, por, hermano, engañar a su hermano, por engañar a su padre. Hermano, ese era Jacob. Y por engañar a su padre y por quitarle, por comprarle la primogenitura a su hermano, y su hermano, se llena de rencor y de odio contra él por lo malvado que es Jacob. Y dice su hermano, el hermano de Jacob, que lo va a matar. Y Esaú dice: solo voy a esperar que mi mamá se muera y yo mato a este. Voy a matar a mi hermano porque él es un traidor. Es un mal hermano. Y entonces Jacob y su madre también, que lo apoyaba, le dice: mira, hijo, le dice, mejor andate lejos. Andate lejos porque tu hermano te va a matar. Y Jacob huye. Y como le digo, Jacob, de hombre temeroso de Dios no tiene nada, porque ha sido una mala persona. Y Jacob huye, y en esa huida es que hemos leído este capítulo 28, donde él va huyendo de su hermano Esaú y le agarra la noche en ese viaje y pasa por ese lugar que se llama Betel. Ahí, hermano, como ya se está oscureciendo, dice: aquí me voy a quedar, aquí se ve bonito el lugar. Y dice la Biblia que él agarra una piedra. Oiga, Jacob agarra una piedra y la usa de almohada. Mire, hermano, ¿a cuántos les gustan las almohadas, hermano? Pero blanditas, para esas que son, vea, si es posible, de plumas. Pero él agarra una piedra y la va a usar de almohada y ahí se queda dormido. Él ni se imagina lo que le va a pasar, hermano, porque cuando está ahí dormido, hermano, él tiene un sueño. Allí Jacob tiene un encuentro profundo con Dios. Oiga, hermano, Jacob nunca ha oído la voz de Dios. Jacob nunca ha tenido un encuentro con Dios. Quizás él solamente ha visto a su padre que quizás habla con Dios, pero él no sabe nada de Dios. Y allí él se acuesta en ese lugar, porque ahí se queda, y dice que sueña y ve una escalera que une el cielo y la tierra, y escucha la voz de Dios que empieza a hablar con él y le da promesas de bendición como las que leímos ahí. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, yo te bendeciré y será bendición. Toda esta tierra donde estás será tuya. Pero mire qué interesante esto, hermano. Como yo ya le dije en un comienzo, Jacob no era una buena persona, pero sin embargo Dios se le aparece a él. A mí me llena, hermano, yo me quedo sorprendido cuando leo esas cosas, porque vemos, hermano, que Dios es un Dios misericordioso, hermano. Que no es que se le va a aparecer a los buenos, y de todas maneras no hay ni uno bueno. Dice la Biblia que todos hemos pecado delante de Dios. Jacob es una mala persona, pero Dios se le aparece allá en ese lugar. Dice que sueña y ve una escalera que topa el suelo y llega al cielo. Y escucha ahí una voz, la voz de Dios,
que Dios le da promesas a Jacob. Oiga, qué tremendo, hermano. Dios le empieza a dar promesas a Jacob. Mire, en el versículo número 14, en el 13, mire lo que el Señor le dice a Jacob. Él estaba soñando, hermano, pero era Dios el que le estaba hablando. Y le dice, he aquí. Oiga cómo el Señor le dice. Dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, porque estaba ahí dormido, te la daré a ti y a tu descendencia. Mire, hermano. En el 15 me gusta lo que le dice el Señor a Jacob. He aquí yo estoy contigo. Oiga, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, es impresionante, hermanos, cómo Dios se le revela a Jacob en ese sueño. Pero si usted nota ahí, el Señor se le aparece a Jacob para, hermano, prometerle bendiciones. Y le dice, yo estoy contigo, le dice. Oiga, te guardaré por donde quiera que fueres. Mire, qué tremendo. Y hermano, ahí en esa parte que hemos visto, Dios tiene un encuentro, o más bien Jacob tiene un encuentro con Dios. Y le promete protección, le promete provisión, hermano, y bendición para su futuro. Yo estaré contigo, estoy contigo y estaré contigo. Hermano, cuando Jacob despierta de ese sueño, él sabe que Dios le ha hablado. Oiga, se lo especifico porque la palabra de Dios aquí no dice que Jacob dijo, qué bonito sueño, yo hubiera pensado que eso era cierto. No, él sabía que Dios le había hablado. Lo que yo siempre les he explicado, hermano, cómo habla Dios. Dios habla claro. Y uno sabe cuando Dios le ha hablado. Uno no anda dudando, no, yo sé que esto Dios me lo dijo. Dios me lo hizo sentir y yo sentí la voz de Dios. Pero eso es algo que es real. Entonces, pero mire qué interesante. Jacob se levanta y agarra la piedra que había puesto de cabecera, o sea, de almohada, digámoslo. Y él la levanta como señal y unge con aceite esa piedra y hace una promesa. Esto es lo que quiero que usted vea, hermano. Y él dice, si Dios fuere conmigo, Dios ya se lo dijo, pero él está confirmando esto y dice, si Dios fuere conmigo como ya me lo dijo, me guardare, me bendijere en este camino donde voy, porque el hermano iba huyendo de su hermano Esaú. Y que no se le olvide esto, hermano, que Jacob iba huyendo de su hermano Esaú
por ser una mala persona, porque Jacob había engañado a toda su familia. Entonces él queda impactado de ese encuentro con Dios. Y él dice, si Dios me guarda, si Dios me bendice como me lo ha dicho, mire cómo dice, de todo, como dice ahí, hermano, mire, el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal, verso 22, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vaya, ahora oiga esto. Piense por un momento esto, hermano. En todo ese capítulo usted se ha dado cuenta que Dios le ha pedido algo a Jacob. No. Dios lo que ha hecho es prometerle que lo va a bendecir a donde quiera que vaya, pero Dios no le ha pedido nada a él. Dios no le dijo a Jacob, mira Jacob, quiero que me des el diezmo. No, ahí no dice nada de eso. Se lo explico, hermano, para que vea una cosa interesante aquí. Algo, hermanos, que debemos de entender, y es esto, que Dios no le estaba pidiendo nada a Jacob. Jacob promete dar el diezmo voluntariamente. Y lo hace, hermano, como una expresión de gratitud, porque él sabe que Dios va a cumplir lo que le ha dicho. O sea, Jacob dice, no, Dios me ha dicho que me va a bendecir. Y yo desde ya, como yo creo en que Dios cumple lo que dice, yo desde ya hago un voto con él. Dios no se lo había pedido, que conste, se lo vuelvo a repetir. Dios no le había pedido nada a Jacob. Ni siquiera le reclamó el Señor por su conducta. Hermano, sus malas acciones las va a pagar porque todo se paga. Hay que entender esto, un punto importante, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esas son leyes. Una ley, hay leyes que son inviolables, no se pueden dejar de cumplir. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Es cierto que Jacob, hermano, Dios ahí se reveló a él, probablemente esa revelación lo hizo cambiar. Pudiera decir que ahí Jacob, con ese encuentro con Dios, Jacob fue su conversión. Pero las consecuencias por todo lo que hizo, todavía las va a pagar, porque allá lo engañan a él, así como él ha sido. De veras. Y le pegan unas engañadas horribles. Porque lo que uno siembra, lo cosecha. Pero ahí Dios, hermano, se le aparece y él le hace esa promesa a Dios. Dios no le lo está pidiendo. Y como le digo, hermano, él decide voluntariamente darle el diezmo a Dios. Y darle el diezmo a Dios nace como una expresión de gratitud por las bendiciones que Dios le ha prometido. Y él desde ya las cree, hermano. Desde ya él sabe que Dios las va a cumplir y por eso dice, el diezmo apartaré para ti. Mire qué bonito. Entonces no es cuestión de que es la ley, no es cuestión de leyes, hermano.
El diezmo nace de una expresión de gratitud. A él no le dijeron nada, ni le estaban obligando. Bueno, y de hecho, hermanos, ni siquiera había ley, pues, porque en esta época ni siquiera había nacido Moisés. La ley con Moisés nació, por decirlo de esa manera. Aquí ni siquiera había ni un libro de la Biblia. Fue Moisés el que empezó a escribir el Pentateuco. Entonces, como usted se da cuenta, el diezmo no nació con la ley, sino que nació como una expresión de gratitud, el darle a Dios. Entonces, así como Jacob, hermanos, cuando tenemos un encuentro con Dios y reconocemos su mano en nuestra vida, nuestro corazón se llena de gratitud por todo lo que Él hace y nos bendice. Mire, el diezmo se practicó mucho antes de la ley de Moisés, de que fuera promulgada. Por ejemplo, Abraham, que vivió siglos antes de Moisés y que fue justificado por la fe, también Abraham diezmaba. Y no había ley. No es que era algo, un mandamiento, no es que no es ningún mandamiento. Eso es una expresión de gratitud a Dios. Y el que a Dios le da, ese no pierde, hermano. Ese no pierde nunca, hermano. Dice la Biblia que Dios no se queda con nada. Si nosotros sembramos para la obra de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero tenemos que estar conscientes que a quien le damos es a Dios, no al hombre. Cuando usted está bien consciente de eso, hermano, no, ahí no hay problema, hermano. En Génesis 14:20 dice ahí, y bendito, dice este sacerdote de la época de Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo. Oiga, bendito sea el Dios Altísimo, dice este sacerdote, que entregó tus enemigos en tu mano. Ahí él está reconociendo que la victoria fue Dios el que se la dio. Hermano, el que nos da las victorias, el que nos sostiene, el que, hermano, nos ayuda, el que siempre está con nosotros, es el Señor. Y eso es lo que está reconociendo este sacerdote. De ahí Abraham le está diciendo el sacerdote, mira, Abraham, fue Dios el que entregó a tus enemigos en tu mano. Pero bendice a Dios, porque le dice, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, le dice a Abraham. ¿Y qué le dice a Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. También, hermano, ahí en esta parte, Abraham no le dijeron nada, solo le estaban diciendo, Dios te los entregó. Ah, correcto. Entonces, como Dios se merece todo, aquí está, le dicen al sacerdote. Le entregó los diezmos de todo. El 10%, pues. La 10ª parte. ¿Lo estaban obligando a Abraham? No. Es que las cosas obligadas no son buenas, hermano. Lo bueno es cuando nace de un corazón agradecido con el Señor.
Jesús habló del diezmo en San Mateo 23, verso 23. Aunque aquí es como un regaño lo que el Señor hace, porque se lo va a decir a los fariseos. Él les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Era fuerte el Señor, hermano. No cualquiera hubiera oído esas palabras con agrado. Hipócritas, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. De eso diezmaban ellos. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. O sea, esas cosas tienen que ir unidas, hermano. Amén. No solo el diezmo, porque ahí se le está diciendo: qué bonito, ustedes dan el diezmo, sí, el eneldo, comino, pero dejáis lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. El Señor está diciendo: mire, esto tiene que ir a la par. Porque allá más abajo lo dice el Señor: esto era necesario hacer, está bien, sin dejar de hacer aquello. O sea, las dos cosas son importantes, dice el Señor. Entonces, Dios, hermano, da grandes promesas de prosperidad para aquellos que diezman con alegría y con gratitud a Dios. Amén. Mire lo que dice aquí. Bueno, esta porción, hermano, ya es súper conocidísima. Malaquías 3:10. Pero si usted la examina detenidamente, hermano, esta es increíble. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice ahí. Oye, el verso 11 es interesante, hermano. Mire lo que dice el verso 11. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Qué significa esta parte de aquí, hermano? Que el que le daba a Dios los diezmos en esta época, digámoslo aquí en esta época porque aquí es el libro de Malaquías, Dios dice que iba a derramar bendición, pero aparte dice: yo reprenderé al devorador, a aquella plaga que iba a arruinar tu negocio. Oiga, o sea, ellos tenían su negocio, hermano, quizás siembras, y Dios se iba a encargar, mire, dice ahí, de echar al devorador, al animal que se comía el trabajo de ellos. Pudiéramos decirlo, hermano, que Dios, hermano, va a proteger su negocio. Porque eso es lo que dice ahí. Yo no le veo otra interpretación, porque dice: reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Ellos sembraban. Alguien dice: ¿viste que le llegó la plaga, todo esto y se arruinó? Pero aquí dice: pero yo voy a cuidar de tu tierra, voy a cuidar de tu sembrado, voy a cuidar de tu negocio, de tu trabajo, porque tú me estás dando a mí. Dice lo que ahí dice.
Y como la Biblia, hermano, para mí es clara. No hay por dónde perderse. Entonces tu campo no será estéril, vas a prosperar. Tu campo va a dar fruto. No te preocupes. No penses que por dar te vas a quedar con menos. No, no es así. Lo que estás haciendo es sembrando y Dios te va a prosperar. Y esa es la realidad. Segunda de Corintios 9. Mire lo que dice la carta de Segunda de Corintios 9. Y que conste, hermanos, que desde el comienzo yo dije que el diezmo para mí no es una obligación, sino una expresión de gratitud por todas las bendiciones que Dios nos da. El trabajo, hermanos, es una bendición, ¿sí o no? Lo que Dios nos provee, nos mandan, nos regalan, hermano, de donde sea que Dios le provea a usted, sea trabajo, sea negocio, sea lo que sea, es Dios el que se lo está enviando a usted. Entonces uno dice, bueno, me dieron esto. Como es Dios el que me lo ha mandado, en gratitud voy a guardar esto. Se lo voy a dar al Señor. Yo me quedo con 90 y al Señor solo le voy a dar 10. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Mire cómo dice ahí, hermano. Segunda de Corintios 9, verso 6 dice, pero esto digo, oiga, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esta es la palabra de Dios. Esta es una ley. El que siembra escasamente, el que siembra poco, pues. Si usted siembra, puede sembrar un frijol ahí. ¿Cuántas le van a salir ahí? Solo una matita. Pero si usted quiere sembrar más va a cosechar. Es la ley. Ahí lo está diciendo Pablo. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, oiga el verso 7, este es bonito, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama. Nosotros a veces decimos, Dios bendice al dador alegre, pero la palabra real y bíblica, a veces nosotros así la decimos, pero la palabra dice que Él ama al dador alegre. Lo ama. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga, mire aquí. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, oiga esto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para buenas obras. ¿Qué dice ahí? Que Dios quiere que seamos bendecidos y que siempre tengamos en todas las cosas lo suficiente, dice, para que abundéis en buenas obras. Significa para que podamos tener para dar. Oiga, eso es lo que Pablo dice ahí. Y eso que no lo vamos a desglosar punto por punto, pero usted ahí que lo ve claro ahí. Entonces lo que este pasaje quiere decir es que si, hermanos, que Dios bendice el corazón generoso. Alguien le dice, mire, yo no sé por qué a usted nunca le falta. ¿Por qué será, hermano?
No es suerte, no es leche, es la mano de Dios del que es bondadoso, hermano. Entonces, ahí el apóstol Pablo, hermano, utiliza una figura de un agricultor, porque está hablando de sembrar, para enseñarnos una ley espiritual que es universal y que está establecida por Dios desde la creación, la siembra y la cosecha. Dios quiere que demos con alegría. Mire, que no demos con tristeza, dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oigan, cuando nosotros damos generosamente, vamos a cosechar abundantemente, porque poderoso es Dios para que sobre y abunde en nosotros. Qué bueno. Si usted está pasando situaciones difíciles, pero usted es fiel a Dios en darle lo que es de Dios, yo le aseguro que va a salir de esta, porque son momentos difíciles, pero Dios nunca lo va a dejar y lo va a prosperar. Porque situaciones difíciles tenemos siempre, pero jamás va a andar ahí pidiéndole a otros, porque usted da. Entonces, hermanos, podemos confiar en que Dios proveerá para el corazón que da. Mire, y aún, hermano, vamos a tener para poderle dar a otros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor, hermano? Esa es la cosa, hermano, cuando nosotros agarramos esta palabra y decimos, yo creo esta palabra. Si nosotros creemos, hermano, yo le aseguro que para el que cree, todo es posible. Así es que, hermano, adelante en la orden del Señor. Les voy a invitar que cerremos los ojos y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que tenemos, Padre, de poder estar aquí, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos das este privilegio, esta bendición de poder, Señor, poder venir a este lugar, Señor. Dios mío, gracias te damos porque tú eres bueno. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios misericordioso. Padre, te agradecemos todo lo que tú haces con nosotros. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Dios, bendice a tu pueblo, bendice a aquellos, Señor, Padre, que han propuesto en su corazón, Señor, poderte dar, Señor, para tu obra. Gracias por aquellos que diezman, Señor. Sé que tú nunca los has dejado, ni los vas a dejar, Señor. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los saques adelante, que no les falte lo necesario. Bendice sus hogares, sus negocios. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.